Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Cuadernos de Literatura, franja propuesta por la librería El Corzo Blanco para acercar las obras y los autores a los lectores. Hoy hablaré del precursor del género fantástico que según Ángel Fareta queda inaugurado con el cuento El hombre de la arena. Me refiero a Eta Hoffmann, el alemán que fue compositor musical para teatro, caricaturista, maestro de canto, director de orquesta, escenógrafo, jurista y a partir de 1809 escritor, ¿cierto? Ernest Theodor Wilhelm cambió su último apellido por el de Amadeus en homenaje a Mozart, su último nombre, perdón. Hoffmann, digamos, vivió una vida polifacética, eh, entre burguesa y su actividad como artista, que a partir de 1806, con la entrada de las tropas francesas en Varsovia, pierde su empleo de jurista y se dedica por completo al arte y contempla la escritura como su medio de subsistencia, ¿verdad? Su situación se transforma crítica cuando pierde su trabajo como director de orquesta del Teatro de Leipzig y cuenta en su diario que ya ha escrito lo que supondría la primera parte de los elixires del diablo, obra de la cual me voy a ocupar hoy. El libro narra la historia del monje Medardo, que está destinado ya desde su nacimiento a redimir una misteriosa maldición que pesa sobre su estirpe, digamos. En un principio la elección de la vida monacal, que él tome los hábitos, debería bastar para que él piensa obtenga el poder de esta maldición, pero los poderes demoníacos de los que habla Hoffmann se manifiestan en un elixir que transforma al monje, ese es como el argumento, en un delincuente, en un asesino y demás. Y se ve presente este tema del libre albedrío y de la libertad del hombre que están en boga para la época. La influencia del elixir y del mal supone una lucha interna para el espíritu del monje Medardo. Presenta una esquizofrenia que adquiere una dimensión física que se materializa en la figura del doble, ¿cierto? Y si a esto le sumamos la tensión por la conciencia y la subconsciencia o lo que sería el inconsciente con Freud de los personajes de Hoffmann, así como las relaciones entre las distintas esferas individuales, ¿cierto? La pública y la privada, es fácil comprender el aprecio que personajes como el mismo Freud sentían por la obra de Hoffmann, donde ya se entreveía todos estos temas del psicoanálisis, ¿verdad? Medardo es el nombre de un santo que adopta Franz o Francisco, el hijo de aquel hombre. Eh, Adopta este nombre de este santo porque ve en el día de San Medardo a dos hombres, un viejo y un niño, que él cree que son San José y el niño Jesús. El caso es que él tiene el don de la elocuencia. Su padre alguna vez, Francisco, también cometió un pecado mortal que fue un crimen perpetrado por la tentación de Satanás. Cuando la misericordia divina lo ilumina años después, él quiere expiar su pecado en un viaje de peregrinación al monasterio del Santo Tilo en la lejana Prusia. Él se alegra mucho porque así cree cumplir la visión de San Bernardo, que le había prometido que con el nacimiento de su hijo tendría el consuelo y perdón de sus pecados. Entonces él muere con ese consuelo al instante de que Franz, su hijo, nace, pero no fue así, la maldición aún estaba vigente, ¿cierto? Luego de 5 años en el convento le confían a Menardo la custodia de la Cámara de las Reliquias y conversando con Cirilo, un amigo monje suyo, un compañero, le pregunta que si era verdad que esas reliquias eran auténticas, a lo que él le responde que quizá no, pero que eso no era de su incumbencia, ¿verdad? Entonces, hablando Menardo y Cirilo, Cirilo le muestra una cajita que es una reliquia y le cuenta la historia de San Antonio, que se marchó al desierto para alejarse de todo como Jesucristo, y hasta allí lo sigue el diablo, a quien le pregunta
por qué lleva tantas botellas, y el enemigo le dice que él va por los caminos del mundo al encuentro de seres que casi siempre lo miran con asombro y no pueden evitar preguntarle por esas bebidas, por el contenido de esas botellas, y la codicia, dice el diablo, los lleva a probarlas. Y que siempre entre tantos elixires que existen encuentra uno que le agrada y vacía la botella, se emborracha y se entrega a Satanás y a su reino. Entonces cuando el enemigo se marcha, le deja unas botellas en el prado a San Antonio, las lleva a su cueva para esconderlas y evitar que alguien se condene por toda la eternidad, ¿verdad? Pero resulta que una vez San Antonio abre por curiosidad una de estas botellas y ve salir de allí un vapor extraño y adormecedor, y ve todo tipo de imágenes confusas y horribles del infierno y el apocalipsis que lo estremecen, ¿cierto? Entonces en esta cajita, dice Cirilo, se encuentra una de aquellas bebidas con el elixir del diablo procedente del legado de San Antonio, atestiguado por los documentos oficiales y demás, ¿cierto? Entonces Cirilo le advierte al monje Menardo que nunca abra la caja de la reliquia de San Antonio. Pero en una de esas predicaciones, porque como ya dije, Menardo era muy elocuente y sus discursos le llegaban a mucha gente, entonces llega este viejo que él vio cuando era niño recién nacido en el Santo Tilo, y él piensa que es el diablo, que se le aparece y se enloquece, y el prior Leonardo, es decir, digamos el que comanda el monasterio, él le dice que ha caído en la soberbia. Entonces Menardo ya no es el mismo orador y va perdiendo su público multitudinario, ¿cierto? En otra ocasión un joven conde, acompañado de su mayordomo, le piden a Menardo que les muestre las reliquias. En una broma ellos, bueno, él les cuenta la historia de San Antonio, ¿cierto? La tentación, pero ellos burlonamente abren la botella y toman su contenido. No les pasa nada, pero claro, Menardo queda con la curiosidad, ¿cierto? Entonces una noche se levanta del camastro, se desliza como un fantasma por la iglesia, en dirección a la cámara de las reliquias, con una lámpara que habría encendido en el corredor. Abre el armario, coge la botella y bebe un trago, ¿cierto? Luego de este gesto, Menardo se siente mucho mejor, aliviado, recobra la elocuencia que había perdido y vuelve a dar los mejores sermones, cada vez más acalorados y aplaudidos por la gente, ¿verdad? Claro, ahí está el diablo presente. En medio de todo esto, él decide huir del monasterio para conocer el mundo, pero antes de hacerlo, el prior Leonardo le manda a llamar, adivinando sus intenciones de huida, por lo que le dice que ha preparado para él un viaje a Roma por un asunto de la congregación y que lo ha elegido a él para cumplirlo, ¿cierto? También como por alejarlo de esas febriles locuras en las que se mantenía. Entonces más adelante, luego de que sale del monasterio, le pasan una serie de situaciones, comenzando por la de ser confundido con un varón llamado Victorín, y logra inmiscuirse en una familia de la realeza. Allí se enamora de Aurelí, la sobrina del viejo varón a quien confunde con la Santa Rosalía, una de sus obsesiones. Todo esto sucede con los dementes de los relatos de Hoffmann, que actúan como si tuvieran una relación más directa con lo espiritual y además fueran inconscientemente más sensibles en su interior a los principios espirituales, hasta el punto que pueden descubrir en nosotros lo oculto y expresarlo con sonidos, dando la sensación de que ahí está presente la voz de un segundo yo que nos causa un estremecimiento. En los relatos de Eta Hoffmann siempre está el otro, que es uno mismo, pero que es el sospechoso de sí mismo, digamos, el doble, como Jekyll y Hyde, ¿cierto? En el castillo se desarrollan muchos eventos, situaciones de traición, asesinatos. Este monje se vuelve un asesino poseído por las fuerzas demoníacas, o cree convertirse en un asesino,
el diablo va poniendo todo a su paso para que Menardo se convierta en un despiadado total. El pecado de Menardo es la soberbia, que significa atribuirse cualidades divinas a los propios méritos, ¿cierto? Entonces dentro de estas cualidades está la inteligencia, por ejemplo. Entonces el demonio representativo de la soberbia es Lucifer, ¿cierto? Quien comete este pecado capital es un soberbio que no es capaz de reconocer a ninguna persona por encima de sí mismo. Hay una parte en la que un comerciante de arte lleva unos cuadros a la ciudad, un misterioso comerciante de arte que es este mismo sujeto que se le aparece en el Santo Tilo, luego en la capilla mientras da su sermón. Lleva unos cuadros a la ciudad a la que Menardo ha huido luego de cometer el crimen contra Hermogén, el hermano de Aurelí, ¿cierto? El hermano de Aurelí, y le muestra unas pinturas en las cuales Medardo, muy trastornado por la culpa y las visiones que el maligno ha puesto ante sus ojos, ve el relato de los acontecimientos que ha vivido, la penitencia de la abadesa, el crimen contra Hermógenes y todos los pasajes de su vida, y en otro cuadro ve a Aurelí viendo su retrato, decide volver ya transfigurado, afeitado, ya que se vio a sí mismo con esa apariencia monstruosa, siente vergüenza y vuelve al castillo en el que ha cometido el asesinato a buscar a Aurelí, que se torna en su más grande obsesión, ¿cierto? Pero en otra ocasión el capuchino Menardo entra a un reino y se hace amigo rápidamente del rey, entra en su corte más íntima, están jugando un juego de cartas, y Menardo gana en todas las ocasiones de las partidas. Entonces dice lo siguiente, comillas: tenía claro que no había sido yo sino el poder extraño que había entrado en mi ser, el que lograba todo lo extraordinario, y que yo solo era una herramienta sin voluntad de la que se servía aquel poder con fines que desconocía. Entonces al final de la primera parte el misterio queda desvelado, ¿cierto? Cuando el médico de cámara le cuenta la historia de por qué la reina se aflige cada vez que ve al monje Menardo, que allí está, digamos, disfrazado, y que se hace pasar por un extranjero que está en un viaje de placer luego de recibir una cuantiosa herencia. Le cuentan la historia de una tragedia en la que está involucrado el padre del monje Menardo, que es Francisco, padre. Eh, Recordemos que el padre de Menardo cometió un pecado mortal, había asesinado al infante con el mismo cuchillo con el que el monje, su hijo, había asesinado a Hermogén. Ese personaje que ya mencioné era el hijo del conde del reino anterior, donde estuvo, por donde pasó Menardo, y quien fue el hermano de Aurelí, ¿verdad? Pero justo antes de poder escapar de allí, el conde Menardo se da cuenta de que había llegado a ese reino nada más y nada menos que Aurelí, la niña Aurelí, y luego de eso es capturado y juzgado por el asesinato de Hermogén, porque claro, Aurelí lo reconoce. Y en ese momento cae en un sueño, no se sabe si es sueño o realidad, donde lo están juzgando unos monjes, y luego se le aparece de nuevo este extraño personaje, tiene una pelea con el demonio interior, se despierta, pero no se sabe si todavía está soñando, y resulta que se le aparece el pintor de su infancia. Entonces vemos también cómo se ven esas ideas fijas que hacen parte de la locura de los personajes de Hoffmann, ¿verdad? Entonces el pintor se le aparece nuevamente y le dice que es él quien está cuidándolo constantemente, quien lo salva de la perdición y la vergüenza. Le dice que ya casi va a cumplir su purgatorio, digámoslo. Ya no sabemos bien quién es este monje por tantas rupturas y fractales que tiene, su locura.
resulta que aparece otro personaje que confiesa todos los crímenes y él queda en libertad, ¿cierto? Entonces lo interesante de la obra es el verdadero efecto que pudo haber tenido para las personas que la leyeron en la época de Hoffman, ¿cierto? Que habría causado una gran conmoción interior, ya que pues un siglo antes del psicoanálisis este hombre ya estaba tratando todos estos temas de la fijación, del ser de la locura, de las enfermedades del alma, de esta manera pues, ¿cierto? Entonces Menardo ya va a Roma, donde se encuentra con el sumo pontífice y lo que descubre es un complejo criminal alrededor de la figura del Papa, con el asesinato de Cirilo, ¿cierto? Su hermano del convento, que aparece allá extrañamente. Luego el regreso de Menardo, se cuenta el regreso y el encuentro con el prior Leonardo ya en su tierra, y para su sorpresa se está celebrando ese día la ordenación de Aureli, que ha decidido volverse monja, ¿cierto? Y aparece de nuevo la figura del doble, ya que Menardo es un atormentado por el diablo y logra expiar su pena generacional, digamos, su culpa solo hasta el momento de su muerte, porque hasta el último día el diablo lo tortura y lo atormenta. El doble, que es su hermano, su alter ego, digámoslo, asesina a Aureli, la piadosa pequeña, y así queda cumplida su sentencia y sus pecados quedan redimidos a través de la gracia de esta joven virgen. Bueno, como en toda expiación debe haber un sacrificio, Aureli es sacrificada para el perdón de los pecados de Menardo, ¿cierto? Bueno, esto es apenas una invitación a que lean Los Elixires del Diablo de Eta Hoffman, precursor del género fantástico. Está disponible acá en la librería. Sigan atentos a las novedades. Próximamente inauguraremos el primer concurso de publicaciones con la editorial, para que estén pendientes. Muchas gracias por su atención y por su escucha. Hasta luego.